La duda era inmediata. No estaba claro si lo que tenía ante sus ojos era ropa de dormir o algo mucho más perturbador. Su nombre es Jim. No es agente federal ni investigador privado. Es un ciudadano que decidió buscar donde otros dejaron de mirar. No tiene placa oficial y no tiene un papel formal en la búsqueda de Nancy Guthrie. Solo cuenta con una cámara botas resistentes y esa disciplina férrea para regresar al mismo rincón cuando su instinto le dicta que la Tierra aún no ha terminado de revelar sus secretos. 28 de marzo día, 56 desde que se perdió el rastro de Nancy Guthrie. Unos pantalones de mujer. Cuando alguien se adentra en estas zonas, a rastrear tarde o temprano, los objetos comienzan a emerger del olvido. Son momentos de una tensión psicológica extrema donde cada decisión puede marcar la diferencia entre encontrar la verdad o perderla para siempre. Jim se adentró en el cauce seco de una rambla situada justo a espaldas de la residencia de Annie Guthrie y su esposo, Tommaso Sion. Annie es la propia hija de Nancy, la mujer que realizó la llamada que activó todo este engranaje policial la mañana del 1 de febrero. Tommaso, el hombre que llevó a Nancy de vuelta tras cenar en su domicilio la última noche que se la vio con vida. El sujeto que la acompañó hasta el umbral a las 9:50 de la noche, siendo el último testigo confirmado antes de su desaparición. Antes de continuar, si este caso los ha atrapado desde el primer instante, denle me gusta y suscríbanse para no perderse ningún avance. Esta historia merece llegar a más personas. Nuevas evidencias están emergiendo en este caso, y con ellas la esperanza de que el paradero de Nancy finalmente salga a la luz. Jim ya conocía ese lecho seco. Semanas antes, ya había localizado unos pantalones en ese mismo canal de drenaje. Pero aquel 28 de marzo, decidió volver. El mismo corredor, el mismo suelo. Esta vez, el hallazgo fue mayor. Restos que podrían llevar ahí 2 meses castigados por este entorno hostil. Era difícil de asimilar. Jim reconoció que no podía tener certeza absoluta sobre lo que tenía ante sus ojos, pero lo que veía no podía ignorarse. Lo que observó en el tejido le hizo pensar en sangre, y aunque ya se habían recogido otras prendas de ese mismo lugar, su objetivo era encontrar algo absolutamente irrefutable. La importancia de ese momento era difícil de exagerar. Todo quedó registrado en tiempo real. Era una realidad tangible documentada frente a la cámara. Una chaqueta oscura, pantalones, diversas prendas de ropa abandonadas en el cauce tras la vivienda de Annie y Tommaso. En su propia grabación, Jim señaló manchas específicas en el tejido y expresó con claridad que a su juicio aquello parecía sangre. 58 días sin una escena del crimen, sin una ruta de escape clara y sin ningún sospechoso señalado oficialmente. Y Jim, un civil con una cámara y un mapa, descubre ropa por segunda vez en ese arroyo seco tras la casa de los Sion, un paraje que ninguna cámara de seguridad farola o ventana vecina ha vigilado jamás y que la búsqueda oficial pasó por alto. El mismo canal que nace en el patio trasero de la propiedad del último hombre que estuvo con Nancy Guthrie antes de que se esfumara en la noche de Arizona. El silencio del desierto de Arizona no guarda sus secretos para siempre. No estamos ante una ubicación elegida al azar. Esto no puede ser una simple coincidencia. Es un patrón claro, 2 hallazgos en el mismo eje que apuntan a una geografía específica y a una incógnita sin resolver tras 58 días. ¿Cómo logró Nancy marcharse sin que nadie, absolutamente nadie, la viera? ¿Y por qué la respuesta parece nacer en la parte trasera de la finca de su hija para perderse en la negrura del desierto? Analizaremos el hallazgo de Jim, su relevancia, y lo que este terreno revela sobre la ruta omitida por la investigación y el siguiente paso del sheriff de Pima. De eso trata este análisis en profundidad. Entremos en los detalles. Antes de avanzar, es crucial comprender un factor fundamental de este misterio.
El interrogante que ha obsesionado a todos durante 58 días es simple. ¿Cómo salió Nancy de su hogar sin ser captada por ninguna lente? Tenía 84 años y apenas podía caminar hasta el buzón en sus mejores días. No llevaba calzado, iba sin audífonos, sin teléfono y vestida solo con su pijama. Aún así, cada cámara del vecindario y cada timbre inteligente captaron solo el vacío. El frontal, los flancos, la calzada. Un silencio visual absoluto en todas las direcciones. Ni un vehículo identificado, ni una trayectoria confirmada, ni un punto de salida verificado por las autoridades. Solo queda la parte trasera, una valla, y ese cauce que serpentea en la sombra tras una casa a 6 kilómetros de donde Nancy fue vista por última vez. Esa es la respuesta que la investigación oficial no ha dado en 2 meses, y que un hombre a pie acaba de señalar encontrando ropa por duplicado. Una misma ubicación, 2 incursiones, 2 hallazgos de peso. Vamos a desentrañar ahora mismo qué demonios ocultan estos restos. Mientras muchos se pierden en la teoría, Jim eligió actuar. Eligió volver al terreno cuando otros ya habían abandonado la búsqueda. Insistir marcó la diferencia. En esa segunda inspección, al examinar lo hallado, Jim fue contundente. Aquellas manchas en el tejido, a su criterio, parecían sangre. En ese punto exacto nos encontramos. Ese es el giro que tomó la historia aquel 28 de marzo. Todo lo que ocurra a partir de ahora debe interpretarse bajo el prisma de este lugar, porque este cauce es mucho más que un simple punto geográfico. Es la primera respuesta tangible a la incógnita que este caso plantea desde el 1 de febrero. Lo confirmado es esto. Los objetos son reales. Las fotografías son ya de dominio público. El hallazgo fue comunicado oficialmente al alguacil. Lo que aún se ignora es si existe un vínculo forense con Nancy Guthrie o con aquella noche. Esa respuesta reside en un laboratorio. Vendrá del análisis genético y de fibras, la clase de ciencia que vincula restos físicos con una persona o los descarta definitivamente. Todavía no disponemos de esa conclusión definitiva. Lo que tenemos es un enclave que ha arrojado 2 hallazgos en el mismo corredor, una duda que la ciencia terminará despejando. Sin embargo, el patrón de comportamiento nos revela algo crucial, incluso antes de que los análisis regresen del laboratorio. En una trama sin escena del crimen, sin ruta de huida ni dirección de movimiento confirmadas, 2 hallazgos de ropa en el mismo corredor geográfico tras una propiedad suponen algo inédito en 58 días. Un rumbo claro, una dirección avalada por evidencias físicas sobre el terreno, tiene más valor ahora mismo que cualquier rueda de prensa celebrada desde el 1 de febrero. Ahora, debemos abordar directamente qué significa la geografía de este hallazgo, pues el lugar es inseparable del núcleo del caso. El cauce seco transcurre tras la vivienda de Annie Guthrie. Annie es la hija de Nancy. Annie está casada con Tommaso Sion. Tommaso llevó a Nancy a casa tras cenar el 31 de enero. Confirmó que ella entró a las 10 menos 10. Él es la última persona que de forma confirmada estuvo con Nancy antes de que ella se esfumara. Su hogar dista 6 kilómetros de la residencia de Nancy y el canal de drenaje trasero es donde ha aparecido ropa 2 veces. La familia ha sido exonerada oficialmente como sospechosa por el Departamento del Alguacil del Condado de Pima. Es una declaración oficial. Ningún miembro de esta familia ha sido acusado ni señalado como sospechoso por las autoridades. Esa exoneración es real y debe estar presente en cada conversación sobre el entorno familiar. Y el arroyo está tras su casa. Ambas verdades coexisten. El veredicto oficial no desplaza la ubicación geográfica. El mapa no borra la inocencia, pero sí plantea una pregunta que la investigación oficial aún no ha respondido. ¿Qué les dice a ustedes que las únicas evidencias físicas de este caso aparezcan siempre en el mismo corredor? Déjenos su reflexión en los comentarios.
Si esas prendas guardan alguna relación forense con Nancy Guthrie, si el ácido desoxirribonucleico las vincula a ella o a su desaparición, entonces ese cauce es una escena. Sería el primer escenario documentable del caso y exigiría una explicación lógica de cómo llegaron esas pruebas allí. El resultado forense alejará el foco de esa propiedad en lo alto del canal o lo situará directamente sobre ella. Esa es la gran incógnita y solo el rigor científico podrá cerrarla. La comunidad aguarda para ver si la ciencia tendrá al menos la oportunidad de resolverlo. Si se custodiaron los objetos y se enviaron al laboratorio, el alguacil de Pima fue notificado. Eso es seguro. Lo que sigue a esa notificación es la duda. En un caso donde el antiguo alguacil de Pima, un hombre que fue cirujano general de los Estados Unidos, afirmó que la escena fue corrompida de forma permanente. La ciudadanía no observa por mera impaciencia o curiosidad. Observa porque el historial de este caso obliga a volver al 1 de febrero para repensar el problema de la huida. Ella tiene 84 años. No puede caminar ni hasta su propio buzón de correo. Casi siempre viste pijama, sin zapatos, sin audífonos, sin teléfono, ni la medicación vital que necesita. A las 2 de la madrugada, alguien la saca de su hogar y desaparece sin que una sola cámara registre su dirección. Los laterales del vecindario disponían de sistemas de vigilancia electrónicos en múltiples viviendas. Las calles tenían lectores de matrículas y vecinos con ventanas hacia la calzada. Nada captó una salida, a menos que el escape no fuera por delante, ni por la calle, ni por ninguna zona cubierta por vigilancia, sino por la parte trasera, a través de una valla hacia un arroyo desértico donde no apunta ninguna cámara. Ninguna farola ilumina un cauce seco. Ninguna cámara de seguridad apunta hacia su penumbra. Ninguna ventana permite ver ese canal de drenaje situado bajo el nivel del suelo y tras las estructuras colindantes. En la oscuridad, ese corredor es lo más cercano a un terreno invisible en medio de una zona residencial. Conecta directamente desde la propiedad hasta un sistema desértico que supera las 2 millas del radio de búsqueda oficial. Un radio que la comunidad ya sabe que fue insuficiente, pues aparecieron grabaciones de vehículos fuera de ese límite. El lecho seco de un arroyo es la ruta perfecta para desplazar a alguien sin ser detectado. Solo quien domina el terreno sabe cómo moverse allí, conociendo cada caída del suelo y el curso exacto del canal tras haber caminado ese patio trasero 1000 veces. Esa precisión no se obtiene con satélites. Surge de la presencia física de entender una propiedad tras haberla recorrido durante años de forma casi íntima. Y las prendas halladas allí, localizadas 2 veces en el mismo corredor y sobre el mismo suelo, yacen en el punto geográfico exacto que guarda la respuesta que la justicia no ha logrado encontrar. El 6 de abril, tras semanas de búsqueda desesperada, Savannah Guthrie reaparece públicamente. Regresa a su puesto al escritorio, que ha sido su refugio profesional durante tanto tiempo. Vuelve ante esa lente que ha capturado su entereza y su absoluto desmoronamiento en este pozo de amargura. Savannah expresó que la atormenta creer que fue ella quien, sin saberlo, introdujo ese peligro en la vida de su madre. Con voz quebrada, le dirigió un mensaje íntimo y desgarrador a Nancy, pidiéndole perdón desde lo más profundo de su alma. El dolor, manifestó, es una carga que no tiene palabras suficientes para describirse. Ella sugirió que alguien posee la clave para ayudar y que el perdón posterior será más inmenso de lo imaginable. Fue un mensaje directo para el captor o los testigos. Todos ellos vigilan el caso con una atención quirúrgica. Saben perfectamente que un hombre ha estado registrando ese cauce seco palmo a palmo. Han visto las pruebas y comprenden la sentencia implícita si esas telas conservan algún rastro de material genético. Pero hay algo crucial que deben asimilar en Arizona: se aplica la pena de muerte. Si Nancy no sobrevivió, las alusiones familiares al descanso eterno revelan para qué escenario se preparan internamente. El cargo no será secuestro, sino asesinato en primer grado,
vinculado a la comisión de un delito grave. Y en este estado, un crimen de tal calibre conlleva el castigo máximo. La ley irá contra el autor, el conductor, quien abrió la puerta o quien simplemente decidió callar. Todos comparten el mismo destino legal. La ciencia forense no necesita de sus confesiones para hallar culpables. El perfil genético revelará identidades y la genealogía rastreará linajes enteros hasta dar con el responsable. Las señales telefónicas del 23 de enero y del 1 de febrero guardan secretos. El FBI ya analiza el router doméstico. Ahora esas ropas halladas en el drenaje cambian las reglas del juego, pues son pruebas físicas con un origen concreto que el laboratorio desvelará con o sin colaboración externa. Nancy dejó atrás sus medicinas, sus audífonos y su teléfono móvil sobre la mesilla de noche. Estaba indefensa en pijama y descalza a las 2 de la madrugada, cuando la sacaron de su hogar, el mismo hogar que habitó desde 1985. 58 días después, alguien volvió a ese mismo sector del desierto por segunda vez, encontrando vestimentas tras la casa del último familiar que la vio con vida. Allí mismo fueron fotografiadas. Se alertó al alguacil y las imágenes se hicieron públicas. El hallazgo ocurrió justo detrás del hogar de Annie. Las autoridades ya actúan. El análisis científico determinará si la verdad sale a la superficie ahora mismo. La comunidad observa en silencio. Mientras Nancy no aparezca, su familia permanecerá atrapada en una espera agonizante. En algún rincón de ese canal de drenaje, en Tucson, Arizona, el suelo custodia un indicio crucial sobre lo ocurrido el 1 de febrero. Recen por ella y por la justicia. Difundan este caso por Nancy, no por interés personal, para que su búsqueda no se detenga jamás. Si este caso los ha marcado, denle me gusta, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo caso. Y no dejen de pensar en Nancy Guthrie.